En México llevamos casi 2 décadas luchando por la transparencia. Y sin embargo, a pesar de estos ya casi 20 años en el tema, no hemos logrado que este objetivo de que la transparencia sirva para frenar la corrupción. Para hablar de este importante tema, hoy tenemos con nosotros al comisionado Francisco Acuña. Él pertenece al Instituto Nacional de Protección a la Información y los Datos Personales. Muchísimas gracias, don Paco, por acompañarnos. Rubén. Pancho, buenas noches. Paco, bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Don Pancho. ¿Qué ha pasado, tocayo, con este asunto de la transparencia? Hemos visto efectivamente que ya tenemos una ley de transparencia que hace sujetos obligatorios, por ejemplo, a sindicatos que no lo estaban. Todas las instituciones públicas. Universidades. A universidades, a sindicatos y a partidos políticos. Pero que hay que explicar, sí, esto permitió... Retomar, tocayo, lo que me diste la oportunidad. Sí, hace 20 años, el origen de la transparencia en México vino como inevitablemente como un reclamo de transparencia de partidos y de comportamiento en las elecciones. La primera etapa de la transparencia vino a cristalizar instituciones electorales. Padrón electoral confiable, que era el gran reclamo por los engaños del régimen, del partido hegemónico o del partido dominante, y por la duda sistemática de los resultados en las urnas. La primera fase de la transparencia fue electoral. Ahí tuvieron su granito de arena los ciudadanos que estuvieron empujando, claro, exigiendo, mostrando hartazgo por la opacidad. Los ciudadanos también la legítima reclamación de los partidos de oposición, sus candidatos, sus activistas y de una parte de la ciudadanía, desde la academia y desde las organizaciones de la sociedad civil, que fueron y han sido, la verdad, en ello imparables y han sido insaciables, porque lo que falta, como decía Pancho, todavía es mucho, a pesar de que ya hay leyes e instituciones especialmente creadas para la transparencia. México es un país raro. Pero Paco, ¿cuál mucho falta? Si tenemos por leyes no nos paramos. Por eso. Muchas, sí, muchas. Sí, porque México es el único país que tiene un sistema electoral permanente, así como lo tenemos de grande y de impresionante. México es el único país que tiene un sistema nacional del ombudsman como el que tenemos. Y México es el único país del mundo que tiene un sistema nacional de instituciones especializadas en transparencia. El INAI, que es en la que yo me encuentro con mis otros compañeros, somos 7 cotitulares, lo preside Jimena Puente, y los INAIs locales, como algunos los conocen, los órganos similares locales. Cada uno de los estados tiene el suyo. Y sin embargo, estamos viviendo también una época de las más negras que hayamos visto en materia de corrupción y de opacidad. Sí, se cree que la transparencia por sí sola destierra la corrupción y es un error. Ah, qué buen tema. Sí. Es la corrupción un huevo de serpiente que está inoculado en todos nosotros y que solamente aflora, mejor dicho, cuando nos ponen donde hay, para hablar en términos coloquiales? Pues desgraciadamente la corrupción es sistémica en cuanto que sí, hay que decirlo, hay 2 razones administrativamente, políticamente, para hablar de la corrupción en las instituciones públicas. Ajá. Discrecionalidad sin límites, que es la madre de todo lo que pueda hacer. ¿Qué se requiere, jefe? Lo que se requiere. Hágalo como se haga, a mí no me diga cómo lo hizo, pero tráigame tal resultado. Ese es una madre de corrupción porque se generan muchas soluciones que son hechizas, pues, soluciones al margen de la ley para lograr un objetivo. Y eso lo generan leyes huecas, leyes amplias, que no generan mecanismos de cortapisa, o sea, mecanismos para regular, y ahí es donde viene la rendición de cuentas. El proceso de rendición de cuentas es gradual. ¿Qué quiere decir? Que todos nos podemos equivocar aún con buena fe. Fíjate, hay una enorme cauda de actos de corrupción que se generan sin el dolo de funcionarios públicos o de burócratas que sin saber o sin querer cometemos errores. ¿Por qué? Pues porque no hay topes. Nos dicen con discrecionalidad abierta, tienes de la A a la Z para resolver. Pues lo mismo puede ser la C y a lo mejor era mucho mejor haberlo hecho con la K. Hay una inercia, Pancho, ¿no? Sí. Hay una inercia y yo quisiera poner énfasis que precisamente la opacidad es la que ha dado lugar a que líderes sindicales se vuelvan inmensamente ricos, a que haya manejos turbios en los estados, que haya desvíos hacia las campañas electorales de recursos que supuestamente son para el desarrollo social. Es un tema que, a mi juicio, ha quedado un poco desairado, pese
a la gran importancia que tiene, pero que como no se le da ese lugar que merece para prestarle atención y ir más allá de las leyes. Están amparados en una falsa autonomía. Exactamente. O sea, tantas leyes que ustedes tienen, pues no tocan a mucha gente. No alcanzan a tocar porque también están limitadas las leyes. Pues no pueden estar limitadas. Sí, porque, por ejemplo, el caso de los sindicatos, lo digo así, la regulación dice, los sindicatos que reciban dinero del Estado para cualquier fin del dinero. ¿Cuáles son esos? Pues los clásicos son los sindicatos de las propias instituciones. Todos sabemos, todas esas instituciones que tienen un sindicato, por decir Pemex o la UNAM, cualquier sindicato recibe dinero público, el de la SEP. Esos sí, son cautivos o son sujetos obligados cautivos o permanentes porque la naturaleza de su misión es proteger a los empleados de esa dependencia y por consecuencia esos líderes siempre van a recibir dinero público. Pero ahí va. Pero nosotros solamente podemos llegar a exigir transparencia respecto de ese dinero público sabido y conocido que es el que se les inyecta, el que se les da para los programas que sus propios contratos colectivos de trabajo conquistan y ganan. Hasta ahí sí, porque también los propios sindicalizados, por decir de Pemex, de la SEP, del que quieras, ellos de su propia vocación o voluntad, esa es una confirmación, una convicción, aportan dinero. Y entonces esa parte del dinero que ellos mismos, del propio sueldo que se les paga, una cosa es el dinero que les inyecta el gobierno para proyectos o programas, pero el que dan ellos en sus cuotas ya no es dinero público. Ya lo dio fulanito de tal, burócrata tal, que lo cede por cuota o por convicción. Al final termina siendo trampa. Y sin embargo, tocayo, hay un caso muy particular que tiene indignado a medio México. Estoy hablando de los sobornos de 10.5 millones que trascendió esta empresa brasileña, repartió entre funcionarios del gobierno mexicano, en particular de Petróleos Mexicanos. Esta información, ha sido reservada por 5 años. ¿Por qué reservar 5 años los nombres de estos tipos que recibieron los sobornos? Pancho, acuérdate que hay un Estado de Derecho también. Claro, o sea, me parece exagerado 5 años. Pero yo quería... ¿Pero qué permitir? Me gustaría decir algo en relación a eso. A ver, no se han agotado seguramente, y lo puedo, digo, por pura sensibilidad, imaginar, no se han agotado los recursos que pueden llegar a nosotros para, en su caso, darle valor o no a esos 5 años. Las instituciones a las que se les ha hecho preguntas directas son al propio Pemex y a la propia PGR. Y unas y otras tienen ángulos de la información sobre la que se va. Y unas y otras tendrán o habrán planteado esas reservas por ese año que es el tope. A tope. Hay una inercia desde un principio de esta ley. Pero 5 años, agotar el tope. Mucho. No quiere decir exactamente que el INAI vaya a convalidar esos 5 años. No. Porque lo que sí puedo anticipar es que se va a ver caso por caso, según el tipo de información. Tú bien lo dijiste, la empresa extranjera pudo y hizo seguramente con dinero, con fines intencionados, ya vimos de qué tamaño y qué tipo de lamentables decisiones, pudo haber y pudo, como se sabe, sobornado funcionarios públicos mexicanos. El asunto es el nivel de ingreso del INAI al alcance de lo que se puede saber. Se van a llegar miles de asuntos seguramente, miles de solicitudes van a cuajar eventualmente en respuestas que no van a satisfacer y eventualmente en recursos ante nosotros. Apenas nosotros hemos conocido de 1 o 2 asuntos de este tema, seguramente van a llegar cientos, lo puedo así. Entonces no puede decirse ya que está cubierto todo y que un manto ya tapó. Sí, no, todavía caben muchas batallas, pero ¿qué quiero decir? Sí hay frecuencia, sí hay voluntad, vamos a decirlo, sí hay una tendencia a tratar de agotar el tope de la reserva, que son en este caso 5 años, sobre todo en casos de seguridad nacional. En un caso de asuntos como este, que están involucrados con problemas de juicios paralelos, es decir, este caso ya tiene investigaciones de la Procuraduría General de la República y ya tiene también enjuiciamientos paralelos. Aquí es donde nos podemos estancar, y lo digo yo así con cierta impotencia, como tú, como ustedes, como periodistas y como ciudadanos, con la frustración que da el no poder saber todos los detalles que uno quisiera, por lo que decía Rubén en parte. Primero, porque el peligro que se daña a personas que en la cadena de responsabilidades estas pueden estar desde ahora ya vistos en listas relacionados con posible responsabilidad, no han sido
todavía reconocidos como culpables por las autoridades competentes en todas las dimensiones. Y muchos son funcionarios menores también, claro, que firman un papel. Imagínate las secretarias, los actuarios y una cantidad de personas que están involucradas sin ni siquiera saber de qué se podía estar tratando. Ahora, mañana se cumple el tope. A eso iba. Usted nos ha hablado de que mañana, no se va a dar la primicia, que mañana se cumple el tope. A ver, sí, pues mañana es el tope que se dio el Sistema Nacional de Transparencia para que todas las instituciones públicas, todas, el gobierno de la República, México, con el Ejecutivo Federal con sus 250 instituciones, Pemex y el IMSS y todas, las grandotas, las chiquitas, la Corte Suprema, los tribunales, el Poder Legislativo, las dos cámaras, la Auditoría Superior de la Federación, el Banco de México, el INEGI, el INAI mismo, la CNDH, los sindicatos nacionales de los que estamos hablando, los partidos políticos nacionales, los 9 con registro nacional. Todos mañana tenemos que ponernos en la vitrina pública para decirles todo esto hacemos. De 17 obligaciones que había en la ley anterior, ya muy superada, ahora son 48 para todos. Es decir, prácticamente es casi todo lo que se puede hacer en una institución se debe colocar visible, cifras, estadísticas, contratos, gastos. ¿Y qué vamos a resolver dineros con eso, Pancho? No. Pues vamos a resolver primero un ánimo social que está muy dudoso de las instituciones públicas, que está molesto, que está irritado. La gente tiene, hoy por hoy, ya no depreciación de las instituciones públicas, hay un desprecio de la función pública e incluso hasta repudio. Y eso es fundamental que en un Estado no se pierda, porque si la gente pierde la fe en las instituciones, que finalmente son las que están construidas para defender sus ideales, para defender su procedimiento de vida diario, para defender sus anhelos y sus legítimas propiedades y derechos, pues imagínate, tú viene el caos. Tenemos que pensar así. Es una oportunidad que nos estamos dando. Los legisladores fueron altos en la vara y pusieron obligaciones altísimas. Los partidos políticos, por algo será, merecieron de 48, 30 adicionales. Qué casualidad. A partir de mañana, periodismo como el de ustedes podrán darle seguimiento a ver qué tanto realmente pusimos en la vitrina de los portales de Internet, de las instituciones y en la Plataforma Nacional de Transparencia, la verdadera gestión pública, la radiografía de lo que hacemos casi todo. Eso ayuda. Yo creo que va a ayudar mucho. Te digo, insisto, por leyes no paramos, por disposiciones, y siguen sucediendo las cosas, Pancho. Siguen sucediendo y nosotros por lo pronto pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias al tocayo Paco Acuña y a mi siempre querido socio Rubén Cortés. Hasta la semana que viene.